Llevaba meses diciéndome que necesitaba alejarme de la gente. Después del invierno que había pasado, problemas familiares, un trabajo que me dejaba mirando al techo a las 3 de la mañana y esa sensación general de algo que me roía la mente. Solo quería tranquilidad, sin vecinos, sin tráfico, sin teléfono sonando. Quería quietud. Un compañero de trabajo conocía a un tipo que alquilaba un pequeño lugar en las montañas, justo al borde de un lago. Dijo que era el tipo de lugar donde podías pasar una semana sin oír otra voz. Me pareció perfecto. Empaqué ligero. Comida para unos días, algunos libros que tenía pensado leer y mi caña de pescar. Pensé que lo demás se arreglaría solo. Cuando llegué, pensé que tal vez el silencio me golpearía como una ola. Pero no era ese tipo de silencio. La cabaña estaba escondida entre un bosque de pinos, pero desde el porche se podía ver el lago, ancho y negro, extendiéndose entre los árboles. Era temprano en la noche, y el aire olía ligeramente a hojas húmedas y madera vieja. No vi un solo pájaro en los árboles, ningún crujido en la maleza. Estaba silencioso como lo es una habitación de hospital, como si algo la hubieran vaciado. La primera noche transcurrió sin nada que valiera la pena mencionar. Desempaqué, me preparé la cena, leí un rato y me acosté con el sonido del lago lamiendo suavemente la orilla. Era el tipo de sonido que casi puedes convencerte de que es una voz si dejas que tu mente divague. Pero dormí bien. Fue la segunda noche cuando las cosas empezaron a sentirse raras. Había estado sentado en el porche después de cenar, viendo la luna salir sobre el agua. Era lo suficientemente brillante como para teñir el lago de plata, pero en lugar de brillar, la superficie parecía simplemente un cristal negro pulido. Ningún pez la rompió, ningún insecto la rozaba. Simplemente quieta, perfecta, intacta. Bajé al muelle. Las tablas crujieron bajo mi peso y el sonido se extendió por la quietud. Me quedé allí un rato, respirando el aire frío que emanaba del agua. Entonces lo vi. Ondas. No las que produce el viento o un pez, sino un círculo lento que se ensanchaba, como si algo grande acabara de salir a la superficie en el centro. Me incliné hacia adelante, intentando vislumbrar la causa, pero el agua se tragó cualquier señal. Fue entonces cuando lo oí, un crujido lento y deliberado detrás de mí, el sonido del peso moviéndose sobre madera vieja. Las tablas del muelle. Me quedé paralizada, con la mirada fija en el agua. Otro crujido. Giré bruscamente, pero no había nada. Solo el muelle vacío que se extendía hasta la orilla. Ninguna sombra se movía, ninguna señal de que alguien hubiera pisado allí. Cuando volví a mirar el agua, las ondas habían cesado por completo. El lago había recuperado su quietud negra, como un espejo. Me quedé allí un rato más, diciéndome que era solo la madera asentándose con el descenso de la temperatura. Finalmente volví a entrar, cerré la puerta con pestillo e intenté no pensar en ello. En algún momento de la noche me desperté con el sonido de pasos en el porche. No el rápido arrastrar de un animal. Eran lentos, pesados, deliberados. Un paso, una pausa, otro paso. Cruzaron el porche, se detuvieron justo delante de mi puerta y se quedaron allí. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. No me moví, ni siquiera respiré. Después de lo que parecieron minutos, el sonido cambió. Pasos húmedos que se desprendían de las tablas y chapoteaban suavemente por el camino de tierra hacia el muelle. Me quedé en la cama hasta el amanecer. A la mañana siguiente salí y encontré las tablas del porche oscurecidas por la humedad, como si algo hubiera goteado sobre ellas. El camino al muelle estaba marcado con manchas de tierra mojada, y aunque las seguí hasta el final, el rastro terminaba en la orilla. Me dije a mí mismo que tenía que ser un animal. Tal vez un ciervo entrando a beber, aunque no entendía por qué subiría al porche. La tercera noche no bajé al muelle. Me quedé dentro, con las cortinas corridas y las luces tenues.
Alrededor de la medianoche oí crujir las tablas de nuevo. Solo una vez, como si alguien hubiera pisado el muelle y se hubiera quedado allí. Entonces llegó el tenue chapoteo del agua, más constante que nunca. No dormí nada. Para la cuarta noche ya estaba pensando en irme temprano. La quietud del lugar que creía desear se sentía cada día más pesada, como si me oprimiera. Me sorprendía mirando el lago durante largos ratos sin darme cuenta, con la mente deslizándose en una especie de neblina vacía. Esa noche, poco después de la 1 de la madrugada, oí algo nuevo. Un suave golpeteo, como el de las yemas de los dedos tamborileando sobre el cristal de mi ventana. Me senté allí en la oscuridad, observando el contorno en sombras de las cortinas y las vi moverse, apenas un poco, como si algo al otro lado las rozara. No me acerqué a la ventana, no miré. Cuando el sonido cesó, esperé otra hora antes de animarme a echar un vistazo. El porche estaba vacío, pero las tablas justo debajo de la ventana estaban empapadas, goteando sobre la tierra. La quinta noche fue la última. Había estado intentando convencerme de que estaba imaginando cosas, de que el aislamiento se me estaba metiendo en la cabeza. Pero poco después de la medianoche me desperté y encontré la puerta de mi habitación abierta. Sé que la cerré. Recuerdo haber girado el pestillo. El aire de la habitación era frío y húmedo, con ese olor a agua del lago, penetrante y metálico, como a piedra mojada y hojas en descomposición. Desde el muelle llegó el sonido de algo moviéndose lentamente por el agua. No nadaba, sino que vadeaba. Lo oí subirse a las tablas. Cada crujido era deliberado, sin prisa. Me quedé paralizada en la cama, con la mirada fija en el cuadrado oscuro de mi puerta abierta. Los pasos cruzaron el porche. Otra pausa. Luego entraron. No vi nada. No oí que se abriera la puerta. Pero oí el susurro de las tablas del suelo bajo el peso de cada paso, acercándome a mi habitación. No recuerdo haber agarrado mi mochila, ni haber arrancado la camioneta, ni haber bajado por la carretera de montaña. Solo recuerdo mirar por el retrovisor y ver el lago, quieto y negro a la luz de la luna, el muelle vacío y esperando. No volví por mis cosas. 2. La habitación de invitados junto a la línea de flotación. Cuando vi el anuncio, me cautivó la foto de la habitación de invitados. Unas amplias puertas corredizas de cristal ocupaban casi toda la pared, con vistas a un agua tranquila y oscura que parecía nacer justo en los escalones del porche. El anuncio de la inmobiliaria la describía como la mejor vista del condado. En la foto, el lago estaba en calma, bañado por la luz de la mañana, y el reflejo de las colinas cubiertas de pinos daba la impresión de que uno podía salir directamente al agua. Había estado buscando un lugar tranquilo para pasar unas semanas después de una mala ruptura y un despido. Un lugar donde no tuviera que encontrarme con nadie conocido. Este lugar estaba escondido en las montañas, a unos 20 minutos en coche del pueblo más cercano y a unos 50 metros de la orilla del lago. Había otras casas en la orilla, pero estaban muy separadas, y la mayoría parecían vacías cuando pasé con el coche. La mujer de la inmobiliaria me recibió allí con la llave. Era mayor, con voz de fumadora y una sonrisa que nunca llegó a aparecer en sus ojos. Me hizo recorrer el lugar, una pequeña cocina, una sala de estar estrecha, 2 habitaciones, y se detuvo en la habitación de invitados como si estuviera esperando que yo dijera algo. Le dije que era precioso, y lo era. El sol de la tarde se filtraba por las puertas de cristal, haciendo que el agua de afuera pareciera una lámina de metal martillado. «¿Te gustará aquí?», dijo. «A la gente le gusta. Es tranquilo». Algo en su forma de decir «normalmente» me impactó, pero lo dejé pasar. Firmé los papeles. Ella se fue y pasé el resto de la tarde deshaciendo las maletas. Esa primera noche no dormí bien. No fue nada dramático.
Solo los crujidos desconocidos de una casa desconocida, el ocasional golpe del agua contra la orilla. Dejé las cortinas abiertas para poder dormirme mirando el lago. En algún momento de la madrugada, me desperté con un frío húmedo. Las cortinas se mecían suavemente y las puertas de cristal estaban abiertas de par en par. El pestillo seguía cerrado, lo cual no tenía sentido, pero me dije que debía de haber soñado cerrándolo. Lo cerré, volví a comprobar la cerradura y volví a la cama. El día siguiente transcurrió sin incidentes. Leí, preparé café, caminé por la orilla. El agua estaba más fría de lo que esperaba y olía ligeramente a barro y a algo más penetrante, casi metálico. Al anochecer, la niebla había empezado a entrar y la orilla opuesta desapareció tras un grueso muro gris. Esa noche me acosté más temprano, asegurándome de que las puertas estuvieran bien cerradas. Poco después de la medianoche, me desperté con un sonido que no pude identificar. Al principio pensé que eran gotas de lluvia golpeando el cristal, pero era demasiado deliberado. 3 golpes suaves, luego otros 3. Me incorporé, escuchando atentamente. El sonido volvió a sonar, pero esta vez me di cuenta de que no provenía del cristal. Estaba debajo de mí, debajo de la cama. Me quedé paralizada. El olor me impactó de inmediato. Agua del lago, húmeda y terrosa, pero ahora más denso, casi agrio. Se me metió en la nariz hasta que pude sentir su sabor en la garganta. No me moví durante lo que me pareció una hora. Cuando por fin cesaron los golpes, me deslicé de la cama lo más silenciosamente posible y fui al sofá de la sala. Por la mañana casi me convencí de que había sido un sueño, pero al volver a la habitación de invitados las vi, huellas de barro en la alfombra. Empezaban justo al lado de la cama y conducían directamente a las puertas de cristal. Se detenían en el umbral, como si quienquiera que las hubiera hecho hubiera salido y desaparecido. Revisé las cerraduras. Seguían cerradas por dentro. La tercera noche no dormí en la habitación de invitados. Mantuve la puerta cerrada y me quedé en el dormitorio principal al final del pasillo. Sobre las 2 a.m. me desperté con un sonido como de tela rozando la pared. Entonces el olor volvió, tenue, pero lo suficientemente fuerte como para saber que venía del otro lado de la casa. Me quedé allí tumbado, escuchando. Algo se movió en la habitación de invitados. Oí el crujido de las tablas bajo pasos lentos y pesados. Luego un sonido que me puso los pelos de punta. Las puertas de cristal se abrían deslizándose. No de golpe, sino poco a poco, como si alguien intentara no hacer ruido. El aire frío del lago se filtraba por el pasillo. Me tapé con las mantas, respirando apenas, hasta que el sonido cesó. Por la mañana, las puertas de la habitación de invitados volvieron a estar abiertas. Las huellas habían vuelto, pero esta vez no eran solo de barro. La alfombra que las rodeaba estaba empapada, como si alguien hubiera estado goteando agua del lago con cada paso. Esa tarde fui en coche al pueblo y le pregunté a la inmobiliaria si alguien se había alojado allí últimamente. Dudó antes de decir que había estado vacío desde el otoño, salvo por un par de estancias cortas. Cuando le pregunté por qué no lo alquilaba más a menudo, me dedicó la misma sonrisa del primer día. No a todo el mundo le gusta estar tan cerca del agua, dijo. Me fui antes de que pudiera explicarme. Esa noche fue mi última. Dormí en la sala con todas las luces encendidas, diciéndome que me iría a primera hora de la mañana. Alrededor de la medianoche, el olor del lago volvió a llenar el aire, intenso y frío. Entonces llegó el sonido de pies mojados en el porche. Lento, mesurado, casi cauteloso. Se detuvieron frente a las puertas de la habitación de invitados y luego se dirigieron a la entrada de la casa. Me quedé quieto, con la vista fija en el oscuro pasillo. El sonido se detuvo un largo instante. Entonces, desde las sombras, oí un golpecito suavísimo contra el suelo, justo al lado del sofá. No esperé a ver qué pasaba. Agarré mi bolso.
No me preocupé por las luces y conduje hacia el pueblo. Pasé el resto de la noche en mi coche, en el aparcamiento de un supermercado, viendo cómo la niebla se extendía sobre las montañas. Cuando volví con la luz del día para recoger el resto de mis cosas, las puertas de la habitación de invitados estaban abiertas. Las huellas habían desaparecido, pero la alfombra seguía húmeda. Cerré la casa con llave, dejé la llave en la encimera y no volví a mirar el agua. 3. Una linterna en la orilla lejana. Me habían dicho que la pesca en ese lago era buena, aunque buena en la montaña significa algo diferente que en las ciudades. Nadie me prometió lubinas de trofeo ni truchas. Dijeron que podrías sentarte durante horas y tal vez pescar algo que valiera la pena conservar, pero ese no era el objetivo. El objetivo era la tranquilidad. Nada de lanchas rápidas, ni música por el altavoz Bluetooth de nadie, ni gritos desde un muelle. Solo el agua, el viento entre los árboles y lo que llevaras contigo. La cabaña que alquilé por un mes estaba en la orilla sur. Era una vieja estructura en forma de A con pintura verde descolorida y un porche estrecho que daba al agua. Desde allí se veía todo el lago. No era un lago grande, quizá de 1,5 kilómetros en su parte más ancha, y la orilla opuesta no era más que un espeso bosque de pinos, sin cabañas, sin senderos, sin muelles. Los lugareños me dijeron que ese lado no solo estaba sin urbanizar, sino que era imposible construir. Un terreno pantanoso, inestable de tal manera que se tragaba cualquier cosa más pesada que un hombre a pie. Dijeron que si te adentrabas lo suficiente, no saldrías. No pensaba comprobarlo. Solo quería pescar, quizá leer algunos libros e intentar ponerme las pilas después de un invierno que me había hecho sentir más pequeño que nunca. Llevaba 3 noches de estancia cuando vi la linterna. Llevaba en el pequeño muelle desde el anochecer, dejando que el sedal flotara en las aguas tranquilas. La luna estaba oculta tras una densa capa de nubes, y la niebla había empezado a cubrir la superficie, convirtiendo el lago en un espejo negro y plano bajo un techo gris. No esperaba pescar nada, simplemente disfrutaba del silencio que solo se puede encontrar a estas alturas en las colinas. Entonces, más allá de la línea de niebla en la orilla opuesta, apareció un puntito amarillo. Se balanceaba de un lado a otro, como lo hace una linterna cuando alguien la lleva. Al principio pensé que quizá veía la luz del porche de una cabaña que no había visto antes, pero al acostumbrarme a la luz vi que el haz se movía, más cerca del agua, luego de vuelta a los árboles. Seguí mirando, intentando orientarme. Se suponía que ese lado del lago era intransitable. Incluso le pregunté al hombre de la tienda de cebos del pueblo si había algún camping o cabaña de caza por allí, y me dijo que no. «No, a menos que cuentes las que están bajo el agua», añadió sin dar explicaciones. La luz siguió moviéndose hasta que estuvo cerca de la orilla, tan brillante que pude ver su reflejo extendiéndose por el lago hacia mí. Entonces se detuvo. Pensé que quizá quienquiera que fuese la había dejado. Pero al instante siguiente empezó a hundirse. No a parpadear y desvanecerse como una llama apagada, sino a hundirse. Hacia abajo, lenta y constantemente, hasta que el agua la tragó y el lago volvió a quedar negro. Me quedé allí sentado un buen rato después. El único sonido era el leve chapoteo del agua contra el muelle. Finalmente recogí el sedal y entré. Me dije a mí mismo que era un efecto de la niebla, quizá un pescador al otro lado recogiendo sus cosas para pasar la noche. Pero no podía quitarme la imagen de esa luz hundiéndose en seco, como si alguien la hubiera tirado. No dormí bien. Me quedé en la cama escuchando cómo la cabaña se calmaba, el ocasional chasquido de la estufa de leña, el leve silbido del viento entre los árboles. Poco después de medianoche me desperté con la inquietante sensación de que algo había cambiado. La habitación estaba tenuemente iluminada, pero no había dejado ninguna lámpara encendida. Giré la cabeza hacia la ventana y sentí un escalofrío en el estómago.
Allí, flotando justo al otro lado del cristal, estaba el mismo resplandor amarillo. No debería haber sido posible. Mi habitación estaba en el segundo piso, a unos buenos 6 metros del suelo. Pero la luz flotaba allí, balanceándose suavemente de un lado a otro, igual que en la orilla opuesta. La niebla afuera era tan densa que no podía distinguir qué la retenía. No quería saberlo. Salí de la cama, agachándome, y me arrastré hasta el otro extremo de la habitación para no ser vista. La luz permaneció allí durante un largo minuto. Luego comenzó a desplazarse lateralmente por la pared antes de desaparecer en la niebla. Me quedé despierto hasta el amanecer, envuelto en la manta como una armadura. A la mañana siguiente caminé hasta la orilla. La niebla se había disipado y la superficie estaba tranquila. Nada fuera de lugar. Pero cuando miré hacia la ventana de mi habitación desde la orilla, me di cuenta de que el resplandor de la noche anterior solo habría estado a su altura si alguien o algo hubiera estado en el tejado del porche. Después de eso, pasé la mayor parte del día en el pueblo. No quería estar en la cabaña y pensé en preguntar por la luz. En el restaurante se lo comenté a la camarera, una mujer de unos 60 años con una mirada penetrante. Cuando le describí lo que había visto, dejó de limpiar la barra. «Mejor no mirar esa parte del lago al anochecer», dijo. «Si ves una luz donde no debería haberla, no es para ti». Le pregunté qué quería decir, pero negó con la cabeza y fue a tomar otro pedido. Esa noche corrí las cortinas con fuerza e intenté no mirar afuera, pero poco después de la medianoche volví a despertar. Esta vez no había resplandor, solo un sonido, tenue pero claro. Era el crujido de una tabla de madera que se movía bajo el peso, como alguien que pisaba con cuidado un viejo muelle. Solo que el único muelle era el mío, justo afuera. Me quedé allí, escuchando. Otro crujido. Luego el sonido del agua goteando, constante y lento. Quise decirme a mí mismo que era solo el lago, pero el ritmo era demasiado pausado. Unas gotas, una pausa, unas cuantas más. No me moví hasta que el sonido se detuvo. Por la mañana salí al muelle. Las tablas estaban húmedas, aunque el aire era seco y no había llovido. En el centro del muelle una única huella húmeda marcaba la madera. No era la huella de una bota ni de un zapato, solo la pálida silueta de un pie descalzo. Pensé en irme ese día, pero una parte de mí necesitaba ver si volvía a ocurrir. Curiosidad, o quizás algo peor. La noche siguiente no me acosté. Me senté en la oscuridad junto a la ventana, mirando el lago. Alrededor de la 1 de la mañana, la niebla empezó a entrar. Y allí estaba, la linterna, brillando tenuemente en la orilla opuesta. Se balanceó de un lado a otro, luego comenzó a moverse hacia el agua. No pude ver a la persona que la llevaba, pero el reflejo se extendió hacia mí de nuevo. A mitad de camino, la luz se apagó. Seguí mirando, intentando ver a través de la niebla. Entonces, sin previo aviso, el resplandor reapareció, no en el agua, sino justo debajo de mi ventana. Retrocedí tambaleándome, tirando la silla. Mi respiración era fuerte en el silencio. La luz permaneció allí, meciéndose suavemente, a solo unos metros de distancia, y esta vez pude oírla. El leve y húmedo sonido del agua cayendo al suelo. No volví a mirar. Tomé mis llaves y salí de la cabaña lo más silenciosamente posible. Conduje hasta que el lago quedó a kilómetros de distancia. No sé qué vi allí. No quiero saberlo. Solo sé que nunca volveré a ese lago y nunca volveré a mirar una linterna de la misma manera. 4. La voz bajo el cobertizo para botes. Solo llevaba un día en la casa del lago cuando el anciano me dio la advertencia. Fue justo después de entregarme las llaves, con los dedos amarillentos del tabaco, las uñas rugosas y ásperas, y me dijo que el agua del grifo no era potable.
Señaló con la barbilla hacia el otro lado de la propiedad, más allá de la curva de grava y la estrecha franja de abedules y álamos que descendía hacia la orilla. «No te acerques al cobertizo para botes al anochecer», dijo. Su voz era despreocupada, pero la forma en que sus ojos permanecían fijos en el lago lo hacía parecer menos un consejo y más una limitación. Me reí un poco, pensando que era una de esas supersticiones locales que la gente usa para asustar a los turistas. «¿Por qué no?», pregunté. No me miró al responder. «El agua se agita allí por la noche». Las palabras quedaron flotando en el aire y esperé a que explicara algo. Algo sobre castores o tortugas mordedoras, tal vez, pero simplemente asintió hacia la cabaña. Me deseó suerte con mi fin de semana tranquilo y se fue en su camioneta abollada. El crujido de sus neumáticos por el camino de grava se desvaneció, dejando solo el rítmico roce del agua del lago contra la orilla. El lugar era bastante tranquilo. La cabaña se alzaba en una pequeña elevación sobre el nivel del agua, con un porche con mosquitera que daba al oeste. El lago era largo y estrecho, enmarcado por un denso bosque por todos lados. La línea de árboles era ininterrumpida, salvo por la forma erosionada del cobertizo para botes, ladera abajo. El techo se hundía hacia el centro, con tejas faltantes en zonas oscuras. Un pequeño muelle se adentraba en el agua, con las tablas grises y astilladas por el tiempo. No le di mucha importancia a su advertencia. Esa primera noche me senté en el porche y escuché a los chotacabras. Las estrellas brillaban lo suficiente como para proyectar un pálido tono plateado sobre el agua, y pude ver el reflejo del cobertizo para botes, una silueta deformada que se ondulaba suavemente. La segunda noche me quedé fuera hasta más tarde, caminando por la orilla con una linterna. Evité el cobertizo para botes sin querer. Una parte de mí recordaba el tono del anciano, pero me dije que era solo porque las tablas parecían demasiado podridas para confiar. Fue la tercera noche cuando lo oí por primera vez. Había bajado al muelle junto a la cabaña después de cenar, dejando los pies colgando sobre el agua. La luna, alta y tenue, plateaba la niebla que se había acumulado en la superficie. Había tanto silencio que podía oír el tenue chapoteo del agua contra los pilotes. Entonces, a mi derecha, desde el cobertizo, un sonido se elevó sobre el agua. Al principio era solo un zumbido bajo y constante. Una voz humana, aunque no podía identificar la melodía, lenta, sin rumbo, casi relajante en su repetición. Me incliné hacia adelante, escuchando con más atención, pensando que tal vez alguien estaría allí abajo trabajando en un barco. Pero el cobertizo estaba vacío. Había mirado dentro ese mismo día y solo había encontrado una canoa volcada, un bidón de combustible oxidado y el olor a madera vieja. El zumbido se extendía por el aire quieto, suave pero claro, subiendo y bajando con un ritmo extraño. Podría haberlo ignorado si hubiera seguido así, pero luego lo oí cambiar. El sonido formaba formas, sílabas, hasta que fue inconfundiblemente una voz. Mi nombre. Lo decía con el mismo tono suave que el zumbido, prolongado en una lenta exhalación. Daniel. Me quedé paralizado. La voz volvió a sonar, exactamente la misma. Daniel. Me levanté sin darme cuenta. El muelle se movió ligeramente bajo mi peso. El agua bajo mis pies parecía más negra que hacía un momento. Mi linterna estaba de vuelta en la cabaña, y por alguna razón no quería apartar la vista del cobertizo. Retrocedí un paso. La voz me siguió. No del aire, sino de debajo de las tablas del muelle. No, de debajo del agua misma, como si brotara de la oscuridad. Retrocedí aún más y pareció moverse conmigo, el sonido viajando bajo la superficie. Para cuando llegué a la grava, el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No corrí, pero tampoco me di la vuelta, observando ese cobertizo en sombras hasta que llegué al porche. Esa noche soñé que me ahogaba. En el sueño estaba bajo el muelle. Los tablones sobre mí eran solo una mancha gris en el agua.
Me ardían los pulmones, pero no pataleé hacia la superficie. Algo estaba frente a mí, unas manos pálidas y de dedos largos que surgían de la oscuridad, sujetándome. Abrí la boca para gritar y el agua entró a raudales, espesa y fría. Me desperté antes del amanecer, temblando a pesar de la pesada colcha. Tenía los pies fríos. Me incorporé y sentí un vuelco en el estómago. Mis zapatos, los que había dejado cuidadosamente junto a la puerta, estaban junto a la cama. Estaban empapados, goteando sobre la alfombra, con los cordones dejando un rastro de agua. No dormí el resto de la noche. Por la mañana el aire se sentía diferente. El lago estaba plano, casi demasiado plano. Esa clase de quietud que hacía que cada sonido llegara. Evité mirar hacia el cobertizo para botes mientras preparaba café. Las palabras del anciano no dejaban de darme vueltas en la cabeza. El agua se agita allí por la noche. Me dije a mí mismo que solo lo había imaginado, un sueño a medias, producto de una mente hiperactiva en un lugar solitario. Casi lo creí hasta que salí al porche y vi las huellas. Eran tenues, pero visibles en la madera húmeda de los escalones que subían del sendero a mi cabaña. Pies descalzos. Las huellas eran estrechas, con los dedos ligeramente separados. Conducían al porche. Y se detuvieron. Me quedé allí un buen rato, con el café enfriándose en la mano, observando los árboles. El bosque estaba en silencio, pero me sentía observado de una forma que no puedo explicar. No como si algo se escondiera entre los árboles, sino como si el agua misma me percibiera. Pensé en irme ese día, pero no lo hice. Me dije que me quedaría una noche más en la cabaña. Tal vez llamaría al viejo si ocurría algo más. Esa noche me senté dentro con las ventanas cerradas y las cortinas corridas. El sol se puso y los chotacabras volvieron a alzar el vuelo, sus graznidos agudos en el aire fresco. Estaba leyendo la mitad de un libro cuando lo oí. Ese mismo zumbido bajo, atravesando la quietud. Esta vez estaba más cerca. No del cobertizo, ni siquiera del muelle, sino de algún lugar justo debajo de la cabaña. No me moví. Me quedé allí sentado, escuchando cómo el zumbido volvía a ser mi nombre, Daniel. El sonido parecía filtrarse por las tablas del suelo, finas y húmedas, como si la voz hablara a través de una bocanada de agua. Me sudaban las manos y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Me levanté yendo lentamente hacia el dormitorio. Me dije que iba a coger el móvil, quizá a grabarlo, pero al llegar a la puerta me detuve. A través de las finas cortinas, un resplandor amarillo latía. Venía del lago, oscilando lentamente, como una linterna que se llevase justo por encima de la superficie del agua. Se balanceaba de un lado a otro, proyectando finas líneas de luz sobre las paredes. Me acerqué a la ventana, con el corazón latiendo fuerte en los oídos. La linterna se acercó a la orilla. El resplandor se intensificó hasta que se detuvo justo debajo de mi ventana. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en el segundo piso. La luz colgaba allí, oscilando ligeramente, justo al otro lado del cristal. No podía ver una mano sosteniéndola. No podía ver nada más que la luz misma, flotando en la oscuridad. Entonces, suavemente, desde algún lugar detrás de las paredes, la voz volvió a decir mi nombre. El resplandor se desvaneció. No volví a dormirme. Por la mañana, las huellas estaban de vuelta. Esta vez se alejaban de la cabaña, hacia el cobertizo para botes. Nunca supe qué había allí abajo. Salí antes del atardecer, el camino serpenteando alejándose del lago, el agua plana y silenciosa en mi espejo retrovisor. Pero incluso ahora, a veces, cuando me despierto en mitad de la noche, juro que puedo oírlo. Ese zumbido lento y constante, mi nombre atrapado en su ritmo, como si el agua aún no me hubiera olvidado. 5. Las luces bajo la superficie. Era de esos fríos que se te clavaban en los dientes y hacían que el aire se sintiera más pesado de lo que debía ser.
El lago estaba tranquilo, y cuando digo tranquilo no me refiero solo a la ausencia de sonido, sino a ese silencio profundo que se siente como si te presionara, como si te aprietara los oídos. Había sido así todo el día. La quietud se prolongó hasta el anochecer, cuando las nubes bajaron y las estrellas desaparecieron. Estaba sentado en el muelle con la chaqueta abrochada hasta la barbilla, las piernas colgando por la borda, viendo mi aliento ascender en pequeñas nubes fugaces. No pensaba quedarme fuera hasta tan tarde. Era bien pasada la medianoche cuando vi la primera luz. Al principio pensé que era solo un reflejo de la luna abriéndose paso entre las nubes, pero no había luz de luna. El pálido resplandor estaba bajo el agua, a unos 9 metros de profundidad. Se movía lentamente, palpitando como si estuviera vivo. Luego apareció otra a pocos metros de distancia. Luego otra. Eran suaves y lechosas, como faroles de papel, pero borrosas por la oscuridad del agua. Mi mente se volvió directamente hacia lo lógico. Alguien estaba pescando de noche. O tal vez había algún tipo de iluminación subacuática en un muelle que no había visto antes. Pero no había nada más a este lado del lago. Solo yo, la cabaña y la línea de árboles que rodeaba la orilla como un muro negro. Las luces se movían juntas, demasiado lentas y deliberadas para ser arrastradas por la corriente. Se arrastraban hacia la orilla y me encontré inclinándome hacia adelante sin querer, contándolas a medida que se acercaban. 6, 7, 8, cada una acomodándose en su lugar en el agua oscura como si tuvieran una tarea que cumplir. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaban dispersos. Estaban formando algo. Entrecerré los ojos ante la tenue luz, intentando descifrar el patrón. Al principio pensé que era solo una línea, quizá una curva, pero se me encogió el estómago al ver cómo tomaba forma la silueta. Brazos, un torso, una cabeza. Fuera lo que fuese, era inmenso, demasiado grande para que mi cerebro lo pudiera medir. Las luces marcaban sus bordes como puntos en una constelación, solo que en lugar de estrellas eran faroles en las profundidades, perfilando algo con forma humana que yacía justo debajo de la superficie. La última luz de la secuencia flotaba justo debajo de donde yo estaba. Podía ver el tenue resplandor presionando contra las oscuras tablas del muelle bajo mis pies, y entonces, como si alguien hubiera apagado una vela, se apagó. La ausencia de esa luz fue inmediata y errónea, como si el mundo hubiera parpadeado y se hubiera perdido algo importante. Entonces llegó la vibración, profunda, baja e imposible de confundir con algo natural. Recorrió el muelle, subió por mis piernas hasta mi pecho. Mis dientes crujieron con el temblor. Me quedé paralizado, con la mirada fija en el agua, el corazón latiéndome con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Y entonces empezó la respiración. No venía del lago, no exactamente. Estaba cerca, demasiado cerca. Una sola respiración, larga y profunda, como si alguien estuviera justo detrás de mí, inclinado sobre mi hombro. Era húmeda, no en el sonido, sino en la sensación, como si tuviera humedad adherida. Se me enfrió la piel, las rodillas se me tensaron tanto que pensé que podría caer al agua si me movía mal. No me giré. Esa es la parte que no puedo explicar. Sentí que girar la cabeza sería aceptar algo. En cambio, me levanté con cuidado, despacio como pude, con las articulaciones doloridas por la tensión. Mis botas crujieron levemente contra las tablas del muelle, y la respiración se detuvo al instante, tan nítida en su ausencia que me zumbaban los oídos. Llegué a la puerta de la cabina sin correr. Ese era el trato que hice conmigo mismo. No correr, no llamar la atención. Pero una vez dentro, eché el cerrojo de golpe, cerré la cadena y metí una silla bajo el asa. Mis manos no dejaban de temblar, incluso después de apagar las luces y quedarme allí de pie en la oscuridad, escuchando pasos que nunca llegaron.
No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando al techo, diciéndome que todo estaba en mi cabeza. Solo el aire frío y el silencio me jugaban una mala pasada. Pero alrededor de las 3 de la mañana oí las tablas del muelle crujir como cuando alguien camina sobre ellas, lentamente, medida, acercándose a la cabaña. Me quedé completamente quieto. A la mañana siguiente bajé al muelle. El agua estaba quieta, el aire fresco y limpio, pero había una marca donde había estado sentado. 2 huellas anchas y húmedas de manos impresas en las tablas a ambos lados de donde habían estado mis pies. No he vuelto al lago desde entonces. 6. La cabaña sin reflejos. Llegué a la cabaña tarde por la noche, con el cielo de ese morado intenso, donde la línea de árboles se convierte en una sombra única y sólida. El camino de grava terminaba unos 400 metros atrás, así que tuve que aparcar la camioneta y cargar con la mochila el resto del camino. Para cuando vi la línea del tejado entre los árboles, el aire se había calmado y el único sonido era el crujido de mis botas sobre las hojas húmedas. Era más pequeña de lo que recordaba de las fotos, solo una habitación principal con un altillo y una cocina en un rincón. El revestimiento estaba desgastado hasta la veta, la pintura desaparecía hacía tiempo. Entré, dejando que la puerta mosquitera se cerrara de golpe tras de mí, y mi primer pensamiento fue lo desnudas que se veían las paredes. Había manchas rectangulares de madera más clara aquí y allá, como si los marcos de fotos hubieran estado colgados durante años antes de ser desmontados. Algunas marcas eran tan altas que debían de estar sobre espejos. Mi tía solía decir que se podía saber mucho de un lugar por las cosas que no estaban allí. Pensé en eso mientras dejaba mi mochila en el suelo, preguntándome por qué alguien quitaría todos los espejos, pero dejaría los clavos asomando en la pared. El aire dentro era fresco y olía ligeramente a pino. El silencio era denso. De esos que te oprimen hasta que te das cuenta de que estás conteniendo la respiración. Desempaqué lentamente, diciéndome que solo estaría allí unas noches. Lo justo para despejarme, tal vez para escribir un poco. Para cuando bajé al lago ya estaba completamente oscuro. El agua estaba lo suficientemente quieta como para parecer cristal, reflejando la línea de árboles y el tenue resplandor de las nubes que pasaban sobre la luna. Me quedé de pie en la orilla, observando mi aliento flotar frente a mí. La superficie mostraba perfectamente la silueta de la cabaña, el techo torcido y la chimenea, los pinos detrás. Pero donde debería haber estado no había nada. Al principio pensé que quizá el ángulo no era el adecuado. Me incliné hacia adelante, me hice a un lado. Nada seguía. La cabaña seguía en el agua, los árboles, las nubes. Todo menos yo. Me quedé mirando tanto tiempo que me empezaron a doler los ojos, y cuando un pez saltó en la oscuridad, el sonido me hizo estremecer lo suficiente como para tropezar de vuelta a la orilla. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa agua quieta con su superficie perfecta y vacía. Pensé en volver a sumergirme con una linterna, pero la idea de ver ese mismo reflejo, yo desaparecido, era peor que intentar dormir. El día siguiente fue tranquilo, demasiado tranquilo. Ni el canto de los pájaros, ni el viento en las ramas. Me dije a mí mismo que era la temporada. Tal vez la fauna se había adentrado más en el bosque. Intenté leer, luego escribir. Pero no pude evitar que mi mente volviera al lago. Para la tercera noche mantuve las cortinas cerradas en cuanto la luz empezó a desvanecerse. No quería ver el agua, no quería verla de reojo. Apenas me había acomodado con una taza de café cuando lo oí, un chapoteo suave y rítmico. No estaba lejos. Me acerqué a la ventana y, contra mi buen juicio, miré hacia el lago. Había alguien de pie. Estaban quizás hasta las rodillas, el agua plana a su alrededor como si no la molestaran en absoluto. La luz de la luna se reflejaba en sus hombros, en los pliegues de una chaqueta que reconocí al instante. Mi chaqueta.
Me quedé paralizada, con la respiración entre el pecho y la garganta. La figura no se movió, no se giró hacia la cabaña. No podía verle la cara, pero sabía, en el fondo de mi alma, que no era yo. Me aparté de la ventana y me dejé caer en el sofá, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Me quedé así durante lo que parecieron horas, hasta que el chapoteo cesó y la noche volvió al silencio. No salí al día siguiente. Las sombras en los rincones de la cabaña parecían más profundas de lo que debían ser. Cada crujido de la madera vieja se sentía como pasos en una habitación contigua. Me dije a mí mismo que me iría por la mañana, volvería caminando a la camioneta y me iría antes del mediodía. Esa noche me despertó el sonido del goteo. Tardé un segundo en darme cuenta de que venía de adentro. Me incorporé en la cama. El desván estaba tan oscuro que apenas podía distinguir la barandilla. El sonido era constante. Drop, 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 proveniente de la habitación principal de abajo. Bajé por la escalera lo más silenciosamente posible. El aire se sentía más frío a medida que me acercaba al suelo. A la tenue luz de la ventana, vi huellas húmedas que iban desde la puerta hasta el centro de la habitación. Se detuvieron justo delante del sofá. Los cojines estaban húmedos. Seguí el rastro hacia la puerta. Todavía estaba cerrada con llave, con la cadena puesta. Sentí un escalofrío en el estómago. Retrocedí hasta que choqué contra la pared de enfrente, y fue entonces cuando lo noté. La zona de madera más clara donde debía de haber colgado un espejo no solo estaba más clara, sino que estaba ligeramente húmeda, como si algo la hubiera presionado. No dormí después de eso. Me senté con la espalda contra la pared, con la vista fija en la puerta, hasta que la primera luz tenue se coló por las cortinas. Cuando por fin salí, el suelo estaba intacto, sin huellas en la tierra, sin rastro alguno de que alguien hubiera estado allí. El lago estaba completamente en calma. El reflejo de la cabaña se reflejaba en él con todo detalle, pero allí, de pie en el centro, con el agua hasta las rodillas, estaba la figura. Ya no llevaba mi chaqueta, llevaba mi rostro. 7. El grito de la niebla. Crecí oyendo cómo el lago podía engañarte. Los viejos del pueblo decían cosas como, en el agua hay más voces que peces, o si oyes tu nombre al anochecer, no respondas. Pensaba que era solo otra de esas advertencias de los apalaches que usan los padres para evitar que sus hijos se acerquen demasiado al peligro. A los 30 ya había olvidado la mayoría de esas historias, o tal vez me había convencido de que no importaban. Ese otoño alquilé una pequeña cabaña al fondo del lago Briar Hollow. Estaba a unos buenos 20 minutos en coche del vecino más cercano, el tipo de lugar donde el silencio pesaba. Quería la soledad, tiempo para terminar algo de trabajo, tal vez intentar pescar. Los 2 primeros días transcurrieron sin incidentes. El aire era fresco, los árboles se volvían anaranjados y dorados, y las noches eran tan tranquilas que podía oír cada pequeña onda en el muelle. La tercera noche llegó la niebla. Se abalanzó con fuerza, arrasando la orilla opuesta, la línea de árboles y luego el propio muelle, hasta que apenas pude ver 3 metros más adelante. El aire se volvió tan húmedo y frío que mi aliento quedó suspendido frente a mí. Estaba afuera, a punto de irme a dormir, cuando lo oí. Era una voz, la voz de un niño, alta, fina, y se extendía sobre el agua. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Venía de algún lugar del lago. Me quedé paralizado pensando que quizá era solo un efecto de la niebla. Entonces volvió a sonar, esta vez más nítida. «Por favor, ayúdame». Sentí una opresión en el pecho. Sonaba tan cerca como para ser real, demasiado real. Tomé mi linterna del porche y corrí hacia el muelle. El haz apenas atravesaba la niebla. La luz se dispersaba como si estuviera golpeando humo. Grité, preguntando si había alguien, pero no obtuve respuesta, salvo esa voz otra vez.
Ahora era más fuerte, desesperada. «Por favor, hace frío. Ayúdenme». Recorrí con la linterna el agua negra, buscando cualquier indicio de movimiento. Ni salpicaduras, ni ondas. Solo el sonido de mi propia respiración y el leve crujido del muelle bajo mis botas. La voz seguía llamando, y cada vez que creía tener la dirección exacta, cambiaba. Primero a mi izquierda, luego más lejos, luego a la derecha. Me dije a mí mismo que tal vez un niño se había caído de un bote y estaba a la deriva. Pero la parte de mí que creció en estas colinas presentía que algo andaba mal. Pasaron los minutos. Entonces la voz se detuvo. Así, sin más. No se desvaneció, solo silencio. El silencio era tan denso que sentí como una mano apretándome el pecho. Me quedé allí un rato, mirando fijamente la niebla, con la luz de la linterna temblando ligeramente en la mano. Finalmente me di la vuelta y entré cerrando la puerta con llave. No dormí bien. No dejaba de pensar en esa voz, repitiéndola en mi cabeza. En algún momento de la noche me quedé dormida. Debí de estar profundamente dormida, porque no oí las primeras gotas. Lo que me despertó fue agua fría en la cara. Abrí los ojos, sobresaltada, y la vi caer del techo. Gotas lentas y constantes que me salpicaban la mejilla y la almohada. Me incorporé rápidamente, con las sábanas húmedas bajo mí, y miré hacia arriba. La madera que había encima estaba mojada, oscurecida por el agua. Lo extraño era que no había baño ni tuberías encima de mi habitación. Solo el ático. Salí de la cama, volví a coger la linterna y bajé la escalera del ático. El aire que bajaba era frío, con un ligero olor a algas. Subí, la viga barriendo el aislamiento y las vigas de madera. Y entonces lo vi. Una mancha oscura se extendía por las tablas del suelo del ático, reluciendo como si estuviera recién empapada. Las tablas se deformaron ligeramente, y en la penumbra pude ver agua estancada allí. No cualquier agua, era negra, negra como el lago de noche. Me agaché, con el corazón latiéndome con fuerza, y metí los dedos en ella. Estaba helada. Y olía al lago. No sé cuánto tiempo lo miré, intentando comprender por qué el agua del lago se acumulaba en mi ático. Pero al acercarme oí algo, un sonido tenue, justo debajo de la superficie. Ahogado, como si alguien hablara bajo el agua. Retrocedí tan rápido que casi caigo por la abertura. El haz de luz de mi linterna vaciló, volviendo a captar el agua, lo justo para ver cómo se formaban las ondas. Círculos lentos y concéntricos, como si algo se moviera debajo. Bajé, subí la escalera e intenté fingir que no lo había visto. Al día siguiente, la niebla no se disipó. El lago seguía oculto, su superficie invisible bajo aquella cortina gris. Me repetía que iría al pueblo, quizá buscaría a alguien que revisara el ático, pero no lo hice. Una parte de mí no quería explicar lo que había visto, y una parte de mí no quería salir de la cabaña. Esa noche la voz volvió a sonar. «Ayúdame, por favor». Esta vez estaba más cerca, casi en la orilla. Apagué las luces y me senté en la oscuridad, escuchando. Se me erizó la piel al oír la voz. Primero en el lago, luego, de alguna manera, al costado de la cabaña, como si diera vueltas. Cuando ya no pude más, subí a la habitación y cerré la puerta. Me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, hasta que finalmente me dormí, poco antes del amanecer. Desperté con agua goteando de nuevo. Esta vez, más. Las sábanas estaban empapadas, la almohada húmeda y fría. Levanté la vista y se me revolvió el estómago. El techo se abombaba ligeramente, como si algo pesado me presionara desde el otro lado. Y desde el mismo centro de ese bulto, el agua se filtraba tan rápido que repiqueteaba contra el suelo. Me levanté lentamente, mis pies descalzos golpeando la madera mojada. Entonces el sonido volvió a oírse, apagado pero claro. «Por favor, ayúdenme».
Venía justo encima de mí. Agarré mi mochila y salí de la cabaña antes del amanecer. Ni siquiera tomé el camino del muelle hacia mi coche. Atajé entre los árboles y no miré atrás. Han pasado semanas desde entonces. Alguien del pueblo me ha dicho que la cabaña sigue vacía, aunque un par de pescadores juraron haber visto luces allí hace 2 noches. Dijeron que parecía alguien de pie en la ventana del piso de arriba, con una linterna en la mano. Y a veces, tarde por la noche, cuando hay suficiente silencio, creo que todavía oigo esa voz. Ya no está en el lago, está más cerca. 8. La silla en el muelle flotante. La primera vez que noté que el muelle se había movido, lo atribuí al viento. El lago estaba cristalino casi todas las mañanas, pero a veces, si había pasado una tormenta por la noche, se veían ondas, escombros o sedales rotos por la tensión. Era principios de octubre y el aire empezaba a enrarecerse por el frío. Las mañanas olían a hojas húmedas y humo de leña, y me estaba acostumbrando a despertar con esa luz tenue que hace que todo parezca quieto. El muelle flotante estaba a unos 30 metros de mi porche trasero, encadenado a un bloque de hormigón hundido en las profundidades del agua turbia. Había estado allí desde que compré la casa y nunca lo había visto a la deriva. Esa mañana, sin embargo, estaba quizás 1,5 metros o 2 metros más lejos de lo habitual. Lo justo para notarlo, pero no para pensar mucho en ello. A la segunda mañana se había movido de nuevo, 1,5 metros más. La cadena seguía extendiéndose hacia el lago, pero en un ángulo extraño. Pensé que quizá el bloque se había movido de alguna manera o que la cadena se había aflojado. Sucede, pero a la tercera mañana estaba unos buenos 6 metros más lejos de donde debería haber estado. Ya no podía culpar al viento. Me dije que quizá algún vecino la había estado manipulando. Quizá niños, excepto que la casa más cercana estaba a 1,5 kilómetros y la mayoría de la gente de por aquí se ocupaba de sus propios asuntos. No se entra sin permiso a menos que se busquen problemas. A la quinta mañana apareció la silla. Una simple de madera, de esas que encontrarías en una mesa de cocina. Estaba perfectamente centrada en el muelle, mirando hacia la orilla, frente a mi casa. La miré desde el porche durante un buen rato, intentando averiguar cómo y por qué estaba allí. Lo más extraño no era que hubiera aparecido de la noche a la mañana, sino que parecía completamente seca. El asiento, las patas, incluso la parte inferior de los peldaños, completamente secos, como si hubieran estado dentro de una casa cálida, y había llovido la noche anterior. El lago estaba cubierto por una fina capa de niebla y las tablas del muelle relucían con el agua, pero esa silla estaba intacta. Me dije que la revisaría más tarde, pero a media tarde verla allí me empezaba a atormentar. No tenía mucho más que hacer, jubilado prematuramente, sin esposa, sin hijos, solo yo y la cabaña. Así que arrastré mi kayak hasta la orilla y remé. Cuanto más me acercaba, peor me sentía. ¿Sabes cómo la madera que ha estado a la intemperie siempre huele ligeramente a podredumbre o moho? Esta silla olía a barniz, como si la hubieran lijado y sellado ayer mismo. El muelle crujió bajo mis pies al subir, y podía sentir el agua moverse bajo mí. La cadena aún la sujetaba al fondo del lago, pero estaba tan suelta que todo se balanceaba ligeramente. Toqué el asiento de la silla, esperando al menos un poco de humedad fresca del aire, pero estaba caliente. No puedo explicarlo. Me quedé allí un rato, casi esperando encontrar una nota escondida en algún sitio, pero no había nada, ni arañazos, ni manchas, ni rastro de cómo había llegado allí. Esa noche me senté en el porche con una taza de café, observando la oscura mancha del muelle flotando a la luz de la luna. La silla era apenas una tenue silueta contra el agua negra. Alrededor de la medianoche vi movimiento. No mucho, solo la silueta de alguien sentado en la silla, de pie, mirando hacia la orilla. Mi orilla. Mi primera idea fue llamar la atención,
pero algo dentro de mí me decía que no debía encender la luz. No podía ver su cara, no desde esa distancia, pero podía sentir su atención. Era como cuando caminas por el bosque y sabes, incluso antes de girar la cabeza, que algo te observa. Me quedé allí afuera unos 10 minutos antes de entrar, cerrar la puerta con llave y sentarme en la oscuridad. Cada vez que pensaba en llamar al sheriff, recordaba cómo la gente de por aquí hablaba de la gente que no soportaba vivir en el campo, como quizá no estaban hechos para eso. Por la mañana el muelle estaba vacío. La silla seguía allí, pero quienquiera que hubiera estado sentado en ella ya no estaba. Quizás me convencí de que me lo había imaginado todo, salvo por las huellas en los escalones de mi porche. Desnudas, anchas, mojadas. Subían hasta la puerta y luego volvían a bajar perdiéndose hacia el lago. No dormí mucho después de eso. Durante las siguientes noches me despertaba a cada hora, mirando por la ventana. A veces el muelle estaba vacío. A veces la silla miraba hacia otro lado, hacia el lago. Una vez estaba ligeramente girada, inclinada hacia el este, como si quienquiera que estuviera sentado allí hubiera estado mirando algo más. Eso me inquietó más que cuando miraba hacia mi casa, como si tal vez no fuera lo único que valiera la pena observar. La séptima noche oí el crujido de la madera sobre el agua. Me quedé quieto en la cama, conteniendo la respiración, escuchando. Era un sonido lento y rítmico, tablas de muelle moviéndose bajo el peso. Luego el sonido de algo moviéndose en la zona baja. Los pasos eran cuidadosos, pausados. Ni un chapoteo, ni el rápido chapoteo de alguien que intenta escapar. Solo un movimiento deliberado. Me dije a mí mismo que era un animal, tal vez una garza vadeando. Pero las garzas no chocan contra los escalones del porche, no se detienen. A la mañana siguiente, la silla había desaparecido, el muelle también. La cadena seguía allí, colgando suelta en el agua como si la hubieran cortado. Me quedé allí un buen rato, en la orilla, observando el lago en busca de alguna señal. No había nada más que agua y niebla. Por la tarde, era como si nunca hubieran estado allí. Esa noche me desperté con el sonido del goteo, un golpeteo lento y constante que venía de la sala. Me levanté, con el corazón latiéndome con fuerza, y lo seguí. Había un charco en el suelo de madera, y en el centro estaba la silla. El asiento estaba mojado, y las gotas resbalaban por cada pata, formando círculos oscuros en la madera. Retrocedí, buscando una explicación. Nadie podría haberla traído sin que yo lo oyera. No importa lo silencioso que seas, no puedes llevar algo de ese tamaño por el porche, a través de la puerta, sin hacer ruido. Dormí en el dormitorio con la puerta cerrada después de eso. Por la mañana, la silla había desaparecido. También el charco. La madera donde había estado estaba seca como el polvo. Eso fue hace 3 semanas. No he vuelto a ver el muelle, la silla ni la figura desde entonces. Pero a veces, en las horas muertas antes del amanecer, oigo el lento crujido de la madera meciéndose sobre el agua. Y cuando me acerco a la ventana no hay nada, nada más que una tenue onda que se mueve hacia la orilla. 9 los pasos desconocidos en el piso de arriba. Compré la casa del lago a finales de septiembre, justo después de que la gente del verano se marchara y el agua adquiriera ese color apagado como el peltre que adquiere antes del invierno. El lugar era barato, más barato de lo que creía que costarían las propiedades junto al lago, y esa debería haber sido mi primera advertencia. Pero estaba harta del ruido del pueblo, harta de la gente en general. Este lugar estaba al final de un estrecho camino de grava, rodeado por 3 lados por un bosque espeso y húmedo, con el lago lamiendo suavemente en el frente. No era mucho más que una cabaña de 2 pisos desgastada con la pintura verde descascarada, pero daba la sensación de ser un lugar donde uno podía desaparecer. Había una habitación en el piso de arriba que nunca usaba. Cuando visité la casa por primera vez, la inmobiliaria había abierto la puerta y el olor me impactó de inmediato. A humedad,
con un toque de moho y algo casi dulce, como a fruta vieja que se hubiera ablandado en un cajón. La habitación tenía una pequeña cama, sin colchón y una ventana estrecha que daba al lago. Algo en ella se sentía mal. Me dije que solo era el olor y el hecho de que la casa llevaba un tiempo vacía. Cerré la puerta ese primer día y no la volví a abrir en semanas. Las noches eran tranquilas ahí fuera, de esa manera que no es realmente tranquila. El bosque nunca se callaba, siempre había un susurro lejano. El crujido de los árboles al viento, el ocasional chapoteo de un pez rompiendo la superficie del lago. Pero me acostumbré a eso. A lo que no me acostumbré fueron a las noches en las que todo se detenía. Cuando los grillos, las ranas, incluso la brisa parecían cortarse de golpe. Esos silencios no duraban mucho, quizá un minuto, pero cuando llegaban siempre me encontraba conteniendo la respiración sin querer. Era finales de octubre cuando lo oí por primera vez. Me había quedado despierto leyendo en la sala de estar de la planta baja, con la única luz que provenía de una lamparita junto al sofá. Estaba pensando en irme a la cama cuando oí un ruido que descendía del piso de arriba, un crujido lento y deliberado de una tabla del suelo. Me quedé paralizado. No era el hundimiento aleatorio de una casa vieja. Conocía ese sonido. Era el sonido del peso al pasar de una tabla a otra. Mi primer pensamiento fue que quizá había entrado un animal. La ventana de arriba podría haber estado abierta cuando compré la casa. Tal vez un mapache o una ardilla se había colado. Pero entonces volvió a sonar. Otro crujido, seguido de otro, constante, acompasado. Quienquiera que fuese, o lo que fuese, caminaba de un lado a otro. Los pasos se movían de un extremo a otro de la habitación de arriba, lentos y pesados, tan fuertes que hacían que la vieja madera se quejara con cada paso. Me senté en el sofá, con todos los músculos tensos y la mirada fija en el techo. Podía seguir el movimiento mentalmente, paso, 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 alto. Luego silencio. Lo que me puso los pelos de punta no fue solo el sonido, sino el punto donde terminó el caminar, justo encima de mí. El techo entre nosotros parecía tan fino como el papel en ese momento. Me quedé allí sentada, escuchando con tanta atención que podía oír mi propio pulso en los oídos. No sé cuánto tiempo estuve así, pero finalmente los pasos comenzaron de nuevo, volviendo al otro lado de la habitación. No subí esa noche, ni siquiera me moví hasta que dejé de oír nada, ni de arriba ni de afuera. Dejé la luz encendida y dormí en el sofá, diciéndome que iría a verlo por la mañana. Cuando por fin subí las escaleras al día siguiente, la luz del sol entraba a raudales por la estrecha ventana de esa habitación. El olor era el mismo, mohoso, ligeramente dulzón, desagradable, pero no había nada allí. El marco de la cama estaba contra la pared del fondo, con una capa de polvo cubriendo sus barandillas. Ni rastro de ningún animal, ni rastro de nadie. Lo único fuera de lugar era la ventana. Estaba abierta de par en par. Estaba seguro de que la habían cerrado cuando compré la casa. Y el alféizar, la pintura estaba desconchada, la madera blanda por años de aire húmedo. Pero lo que me llamó la atención fueron las marcas. Huellas de manos irregulares y borrosas impresas en la madera. Eran más oscuras que la pintura circundante, como si la madera hubiera estado mojada donde la habían tocado los dedos. Extendí la mano y rocé una de ellas con los dedos, y mi piel quedó húmeda. No había llovido en más de una semana. Esa noche cerré la puerta del piso de arriba. Pensé que tal vez algún vagabundo se había colado. Tal vez alguien que conocía el lugar de antes de que fuera mío. Era una cabaña vieja. Tal vez solían quedarse allí cuando estaba vacío. Cerrar la puerta los mantendría fuera. O eso creía. Las siguientes noches transcurrieron sin incidentes, aunque seguía oyendo cosas a lo lejos. Chapoteos lejanos en el lago, aunque el agua estaba tranquila. O un sonido como el de alguien caminando justo al otro lado de la línea de árboles. Pero ningún paso arriba. Empecé a relajarme.
Luego llegó la noche en que el ritmo volvió. Me despertó alrededor de las 2 a.m. Esta vez no de la habitación de encima del sofá, sino directamente sobre mi cama, en el dormitorio de la planta baja. El sonido era el mismo, pasos lentos y pausados, pero ahora se movían en círculos cerrados. Casi podía imaginar la forma que trazaban en el suelo encima de mí. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, tal vez la casa moviéndose con el viento. Pero el aire afuera estaba quieto. Podía sentir la leve vibración de cada paso a través de las viejas vigas. Después de unos minutos, los pasos se detuvieron. De nuevo, directamente encima de mí. Eso fue peor que el movimiento. Me quedé allí tendido en la oscuridad, mirando al techo, cada nervio gritándome que me levantara y me fuera, pero no podía moverme. Mi mente intentaba que encajara con algo normal. Pero entonces oí un sonido que no podía explicar, un crujido lento y prolongado, como si el peso se inclinara hacia adelante, presionando con más fuerza las tablas del suelo, casi como si alguien se agachara para escuchar. No recuerdo haberme quedado dormido, solo recuerdo despertar con la luz del día y un dolor de cabeza palpitante. Cuando volví a revisar la habitación de arriba, la cerradura todavía estaba puesta. La puerta se cerró, la ventana se cerró. Pero el olor era más fuerte ahora, adherido a mi ropa incluso después de irme. Dejé de subir por completo. Pasaron las semanas. El invierno llegó temprano ese año, trayendo cielos grises y hielo a lo largo de las orillas del lago. Intenté no pensar en la habitación. Intenté perderme en el fuego de las estufas de leña y las noches tranquilas con la radio a todo volumen. Pero los pasos no cesaban. Algunas noches eran tenues, como lejanos en el bosque. Otras noches volvían a estar sobre mí, deliberados, pesados, deteniéndose en los mismos lugares. Una mañana me desperté y encontré la ventana del piso de arriba abierta de nuevo. La cerradura de la puerta estaba intacta, pero cuando entré en la habitación, el aire era gélido y húmedo. En el alféizar, las huellas húmedas de las manos habían vuelto, esta vez más claras, los dedos más largos de lo que quería admitir. Las huellas no miraban hacia adentro como si alguien se hubiera asomado. Miraban hacia adentro, como si alguien hubiera entrado desde la fría noche del lago. Pensé en vender la casa entonces. Pero había algo en ella que me hacía dudar, que me convencía de que quizá no era tan malo, que quizá era más producto de mis imaginaciones que de la realidad. Me dije que me quedaría hasta la primavera. La última noche que pasé allí fue en enero. El lago se había congelado, salvo un óvalo oscuro de agua justo al lado, como si algo impidiera que se congelara allí. Esa noche el silencio cayó con fuerza, más pesado que nunca. Ni viento, ni hielo que se agrietaba, nada. Y entonces, pasos. No empezaron arriba, empezaron en el porche. Las tablas crujieron bajo el peso, lentas y mesuradas. Paso, paso, paso. Podía oír el leve golpe húmedo que seguía a cada uno, como si pies descalzos presionaran el agua contra la madera. Se dirigieron a la puerta principal y se detuvieron. Me incorporé en la cama, erizándose todos los pelos de mis brazos. El silencio se prolongó hasta que empecé a pensar que tal vez se habían ido. Entonces volvieron a empezar. Ya no estaban en el porche, sino encima de mí, en la habitación de arriba. El ritmo era más rápido, irregular. Luego se detuvo. Un suave crujido provenía de justo encima de mi cama. No subí a comprobarlo. Al amanecer empaqué mi camioneta y me fui. Cuando pasé por el lago por última vez, la ventana de arriba estaba abierta de par en par. Y juro, por un instante vi una figura pálida asomándose, observándome mientras me iba. 10. La ventana que da al agua negra. Siempre pensé que el lago era lo mejor de la casa. Mis padres compraron la casa cuando era pequeño. Una pequeña cabaña de una planta con un porche envolvente y una amplia ventana en el dormitorio que daba al agua.
La usaban para ir de pesca los fines de semana, escapadas de verano y alguna que otra fiesta familiar, pero con el paso de los años se volvió más mía que suya. Dejaron de visitarme y empecé a quedarme allí cuando la vida se volvía demasiado ruidosa. Para mí, el lago siempre había sido una especie de paz, plano y brillante bajo el sol de la tarde, o temblando con el viento cuando llegaban las tormentas. De día era precioso. La vista desde mi dormitorio era como la de una postal, la luz del sol titilando sobre las suaves ondulaciones, una fina niebla que se extendía desde la lejana línea de árboles por la mañana, el tenue destello de un barco pesquero de vez en cuando. Pero de noche era diferente. Al ponerse el sol, el lago dejaba de ser agua y se convertía en algo completamente distinto. Negro. No solo oscuro, negro, como si se tragara la luz por completo. No se podía ver la superficie, ni siquiera se distinguía dónde terminaba la orilla y empezaba el agua. Era solo un vacío sólido e ininterrumpido que parecía presionar contra el cristal de mi ventana. Suena ridículo, pero algunas noches me quedaba allí sontumbado y sentía que el lago estaba más cerca de lo que debería. La orilla estaba a unos 6 metros de la cabaña, pero al contemplar esa oscuridad de medianoche, sentía como si el agua se acercara, como si intentara encontrarme con los ojos. El reflejo de mi rostro en el cristal se desvanecía, reemplazado por la nada. Solo una profundidad infinita, como mirar fijamente a un pozo. Empecé a mantener las cortinas cerradas casi todas las noches. Pero una tarde de principios de otoño las dejé abiertas. Había estado leyendo en la cama, dejando que los últimos destellos del atardecer se derramaran por la habitación. La luz era dorada, cálida, y no sentía esa inquietud habitual. El lago parecía inofensivo entonces, ardiendo bajo el cielo. Debí de quedarme dormido con el libro sobre el pecho, porque lo siguiente que recuerdo es despertar en un silencio absoluto. No silencio, sino quietud, como si el mundo entero se hubiera detenido. El aire se sentía más pesado, denso y fresco, y la luz de la habitación era del suave gris azulado de la luna. Giré la cabeza hacia la ventana, esperando ver el reflejo de la luna sobre el agua. En cambio, vi formas. Al principio pensé que eran nubes flotando bajas sobre la superficie, pero no eran nubes. Eran pálidos, con un brillo tenue, casi transparentes, y no se movían como la niebla. Se movían como personas, lentos, pausados, justo debajo de la superficie del agua. Podía ver la suave confusión de cabezas, hombros, rostros que nunca llegaban a enfocarse. No ondulaban el agua, y no podía decir qué tan lejos estaban porque no había luz para juzgar. Pero sabía que me estaban mirando. Todo mi cuerpo se congeló. Mi respiración se volvió superficial. Sentí una extraña presión en mi pecho, no pánico exactamente, sino algo más frío. Los rostros no tenían rasgos que pudiera distinguir, pero estaban en ángulo hacia mí en perfecta quietud, sin parpadear, sin moverse, simplemente allí. No sé cuánto tiempo estuve sentado así, mirándolos a través del cristal. 1 minuto, 5, lo suficiente para que mis ojos comenzaran a lagrimear. Entonces una de las formas se movió. Lentamente flotó hacia arriba hasta que su cara rompió la superficie del agua, solo que el agua no salpicó, no se onduló, ni siquiera brilló. Era como si la forma se elevara a través de algo más pesado que el agua. Ladeó ligeramente la cabeza, y aunque no le vi la boca, juro que la sentí sonreír. Eso me destrozó. Cerré las cortinas con tanta fuerza que la varilla golpeó la pared. El sonido pareció romper algo en la quietud del exterior, porque de repente volví a oír el tenue chapoteo del agua contra la orilla, el susurro del aire nocturno entre los árboles. Me senté en la oscuridad, con el corazón latiéndome con fuerza, hasta que el cansancio me obligó a volver a dormir. Cuando desperté a la mañana siguiente, lo primero que noté fue el olor, húmedo,
salobre, como a agua de estanque y hojas en descomposición. Mis ojos se dirigieron a la ventana y se me encogió el estómago. Las cortinas estaban abiertas. El pestillo de la ventana estaba desabrochado y el cristal estaba abierto de par en par, dejando entrar el frío aire de la mañana. Me levanté despacio, con todos los músculos entumecidos. En el alféizar había huellas de manos borrosas, no como las de un niño o un adulto, sino algo intermedio, de dedos largos y estrechos. La madera estaba mojada, y al tocarla mis dedos quedaron resbaladizos por el agua del lago. Revisé el suelo y fue entonces cuando vi la marca de humedad en mi almohada. La hendidura estaba justo donde había estado mi cabeza, pero la almohada estaba fría, empapada en un pequeño círculo perfecto, como si algo hubiera goteado desde arriba. El techo estaba seco, no había ninguna gotera. El resto del día intenté apartarlo de mi mente. Me dije a mí mismo que las huellas de las manos eran mías, que debía haber abierto la ventana sin recordarlo, que el agua en la almohada era solo condensación. Pero todas esas explicaciones parecían mentiras que me estaba metiendo a la fuerza en la cabeza. Cada vez que miraba al lago podía sentirlo mirándome. Esa noche cerré la ventana con llave y corrí bien las cortinas. Incluso apilé una silla frente a ella, como si una barrera endeble pudiera detener lo que fuera. Dejé una lámpara encendida, diciéndome que era para poder leer antes de acostarme, pero la verdad era que no soportaba la idea de despertar con esa luz de luna y esa agua negra de nuevo. Pero poco después de la medianoche desperté de todos modos. Esta vez no fue el silencio lo que me despertó. Fue un sonido, débil, apagado, como si algo rozara el cristal. La silla frente a la ventana no se había movido, pero podía oírlo. Un golpeteo suave y húmedo, irregular pero constante. Me quedé paralizado, con el oído alerta. Después de quizás un minuto, el golpeteo cesó. Entonces se escuchó otro sonido. Respiración. Era lento, casi tranquilo, pero pesado, como si cada inhalación arrastrara agua por los pulmones. Podía oírlo justo al otro lado del cristal. Se me erizó la piel. Quería correr las cortinas para comprobar que no había nada allí, pero no podía moverme. Me quedé allí tumbado, rígido, hasta que la respiración se desvaneció. Por la mañana la ventana estaba cerrada, con llave. La silla seguía en su lugar, pero en el exterior del cristal, tan tenues que no se veían a menos que la luz diera en el punto justo, había rayas. No eran huellas de manos esta vez, rayas verticales, como si alguien hubiera arrastrado largos dedos lentamente por el panel. Seguía ocurriendo, no todas las noches, pero con la suficiente frecuencia como para dejar de contar. Algunas noches me despertaba con el sonido del agua goteando, pero no había ningún charco ni fuente. Otras noches el aire de la habitación se enfriaba tanto que podía ver mi aliento, incluso a principios de otoño. Un par de veces me desperté y encontré la ventana abierta de nuevo a pesar del cerrojo, siempre con esas huellas de manos mojadas en el alféizar. La peor noche fue la última. No sé qué hora era cuando desperté, pero la luz de la luna había vuelto, derramándose sobre la cama en una franja pálida. Las cortinas estaban abiertas y no recuerdo haberlas abierto. Me incorporé, con la boca seca, y miré hacia la ventana. El lago ya no era negro, era cristalino, casi plateado, y las pálidas formas estaban más cerca de lo que nunca las había visto. Docenas de ellas, agrupadas, flotando justo en la orilla. Sus rostros eran más claros ahora. No eran rostros en absoluto, sino suaves óvalos de piel, sin rasgos distintivos excepto por la leve hendidura donde deberían estar los ojos. Una de ellas salió del agua. No emitió ningún sonido, no salió a la superficie. Era como ver a alguien caminar a través de un reflejo. Su cuerpo nunca del todo sólido, siempre moviéndose como la luz bajo el agua. Se detuvo al pie de la cabaña, asomando la cabeza hacia mi ventana.
No recuerdo haberme movido, pero de repente me puse de pie, con las manos agarradas al marco de la ventana. La criatura volvió a ladear la cabeza y entonces sonrió, no con la boca, sino con toda la forma de su rostro, la piel tensándose en una curva imposible. Retrocedí tambaleándome, tropezando con la silla. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. El lago estaba vacío. No dormí el resto de la noche. Por la mañana preparé una maleta y me fui. No he vuelto desde entonces, pero a veces, tarde por la noche, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentirlo. Esa humedad fría en la almohada, el olor a agua del lago y la sensación de que el agua negra sigue inclinándose, esperando a que mire atrás. 11. El último barco en el lago. Era el tipo de tarde en que el lago se vuelve cristalino y cada sonido se siente más agudo de lo que debería. Llevaba casi 6 meses viviendo allí solo, metido en una vieja cabaña que mi abuelo me dejó tras su muerte. El lugar se asentaba en una estrecha franja de tierra entre los pinos y el agua, sin vecinos en kilómetros a la redonda, y solo un camino de tierra lleno de baches que serpenteaba desde las montañas. La mayoría de las noches eran tranquilas, apacibles, pero esa noche el silencio tenía una carga. Incluso las cigarras parecían contener la respiración. Estaba sentado en el porche, meciéndome lentamente en la vieja silla de cedro, cuando lo vi, justo después de la curva donde el lago se pierde de vista. Al principio era solo una sombra en el agua, apenas visible en la penumbra. Luego se acercó, cortando el brillo plateado del lago. Un pequeño bote de remos, sin remos que rozaran la superficie, sin el rumor de un motor. Pero se movía, no rápido, pero sí firme, como si tuviera un lugar donde estar. Se me erizó el vello de la nuca. No hay acceso público tan abajo, nadie se deja llevar por aquí. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la luz que se desvanecía. Pero el barco seguía viniendo, directo a mi orilla. Entré y cogí los prismáticos del estante sobre la chimenea. Cuando miré por la lente, esperaba ver a alguien encorvado, quizá dormido, quizá borracho. Pero el barco estaba vacío. Lo único que había dentro era un abrigo, oscuro y empapado, cuidadosamente doblado en el asiento central. Por alguna razón, ese detalle era peor que si hubiera habido sangre o un remo roto. No estaba arrugado como si alguien lo hubiera tirado a un lado, era deliberado, como si alguien lo hubiera puesto allí por alguna razón. El barco llegó a unos 6 metros de la orilla antes de reducir la velocidad, como si hubiera chocado con una barrera invisible. Entonces, sin viento ni corriente, empezó a girar lentamente en el mismo sitio. Lo observé durante lo que me pareció una hora, aunque probablemente fueron solo minutos. Finalmente bajé los prismáticos. Me dolían los ojos por el esfuerzo. Cuando volví a mirar a simple vista, el barco seguía girando, el abrigo inmóvil. No dormí mucho esa noche. Cada crujido de la cabina me hacía mirar hacia las ventanas, casi esperando ver el barco pegado a la orilla. A la mañana siguiente ya no estaba. Me dije a mí mismo que el viento debía de haberlo llevado de vuelta al lago, aunque el aire había estado quieto toda la noche. Salí al porche con mi café y me quedé paralizado. Colgando de la barandilla, goteando agua del lago sobre las tablas, estaba el abrigo. El mismo abrigo oscuro y empapado del barco. Era más pesado de lo que parecía al bajarlo. La tela era gruesa, anticuada, de esas que ya no se ven mucho. Dentro del bolsillo derecho había una pequeña llave de latón, fría al tacto. No tenía etiqueta, ni iniciales, nada que indicara de quién era. La dejé en un gancho junto a la puerta. No sé por qué. Debería haberla tirado de vuelta al lago, pero no me atreví a tocar el agua con ella. Algo en eso se sentía mal. Durante los días siguientes, las cosas empezaron a cambiar en la cabaña. Me despertaba y encontraba la puerta sin llave, aunque estaba seguro de haberla cerrado con pestillo la noche anterior.
Una vez encontré huellas de barro en el porche, pies descalzos, pequeños, como los de un niño, aunque hacía años que no veía a uno por aquí. La cuarta noche me desperté con el sonido del goteo. No provenía del fregadero ni del baño, sino de la ventana del dormitorio. Descorrí la cortina y casi se me cae la linterna. El abrigo estaba colgado allí, fuera del cristal, balanceándose ligeramente como si lo acabaran de dejar. Esa noche soñé que estaba en el bote, a la deriva hacia la orilla. El lago estaba negro, el aire frío, y el único sonido era el suave chapoteo del agua contra el casco. Bajé la vista a mi regazo y allí estaba el abrigo, pulcramente doblado, con la llave de latón brillando encima. Cuando alcancé la llave, algo me agarró la muñeca del agua. Me desperté jadeando, con el brazo dolorido donde los dedos la habían agarrado. Ya no salía al lago, pero el lago venía a mí. Empecé a oírlo por la noche, el suave chapoteo del agua contra la madera, como un bote golpeando suavemente contra un muelle. Solo que yo no tenía muelle. Una mañana encontré manchas de humedad en las tablas del porche, que conducían a la puerta principal. Para entonces había empezado a preguntar por el pueblo. La gente aquí es bastante amable, pero no les gusta hablar del lago. Un anciano de la ferretería se acercó y dijo: «Mejor no toques lo que sale de esa agua». Entonces negó con la cabeza y se marchó. Pensé en irme, empacar e irme a cualquier otro sitio, pero cada vez que lo intentaba sentía esa atracción, como si el lago me estuviera observando, esperando. 2 semanas después de que apareciera el abrigo, me desperté con el sonido de la madera astillada. La puerta principal estaba abierta de par en par, balanceándose en la noche sin viento. En el porche, el abrigo yacía en un montón húmedo, con la llave de latón a su lado. No sé qué me poseyó, pero recogí la llave. Estaba más fría que el hielo y en cuanto la toqué, supe que pertenecía a algo en el fondo de ese lago. No dormí nada después de eso. Simplemente me senté en la silla, observando el agua oscura más allá de los árboles. Y en algún momento antes del amanecer vi movimiento. El bote de remos, a la deriva otra vez. Solo que esta vez no estaba vacío. Una figura sentada en el asiento central, cabizbaja, chorreando agua. No llevaba abrigo. El bote no se detuvo esta vez. Siguió avanzando, lento pero constante, hasta tocar la orilla. No pude verle la cara, pero pude oír su respiración. Poco profunda, húmeda, el tipo de respiración que suena como si saliera de pulmones anegados. No salió del bote. Simplemente se quedó allí, esperando. No sé cuánto tiempo estuvimos así, yo en el porche, él en el bote. Finalmente el sol asomó por la cresta y la luz tocó el agua. El bote había desaparecido. El abrigo aún cuelga en mi cabaña. He pensado en quemarlo, pero no puedo. Porque algunas noches, cuando el viento amaina y el lago queda en calma, oigo el sonido de los remos hundiéndose en el agua. Y sé que el último bote del lago regresa. 12. El golpe desde debajo de las tablas del suelo llevaba 3 noches en la casa del lago cuando ocurrió algo extraño. El dueño, un hombre mayor llamado Clyde, me había entregado las llaves con la indiferencia que suele mostrar quien lleva décadas alquilando una propiedad. Me dijo que el lugar era tranquilo y ideal para reflexionar, justo lo que buscaba. Llevaba meses dejándome la piel, trabajando largas horas en la ciudad y apenas durmiendo. El lago, enclavado en las laderas de los Apalaches, parecía el botón de reinicio perfecto. El camino hasta allí había sido una lenta transición de carreteras asfaltadas a grava, de barrios a buzones dispersos al final de largos caminos de tierra, hasta que finalmente no vi nada más que un denso bosque y sinuosas curvas. El lago apareció de repente. Una lámina cristalina de agua oscura acunada entre 2 colinas cubiertas de árboles. La casa se alzaba justo en el borde.
Una estructura larga y estrecha con revestimiento de madera desgastada y un amplio porche que daba al agua. Cuando Clyde me enseñó el lugar, me señaló el espacio de acceso sin darme muchas explicaciones. No era un espacio de acceso normal. El lago llegaba justo debajo de una parte de la casa. Lo llamó sótano de refrigeración, un elemento que quedaba de cuando la casa no tenía refrigeración. En aquel entonces, la gente almacenaba productos perecederos allí abajo, dejando que el agua fría y la sombra hicieran el trabajo. La trampilla de acceso estaba en el suelo de la sala, un cuadrado de tablones viejos con un pestillo de latón. «No andes husmeando ahí a menos que sea necesario», dijo Clyde, casi como si se le hubiera ocurrido a última hora. Las 2 primeras noches transcurrieron sin incidentes. Pasé la mayor parte del tiempo leyendo en el porche, escuchando el suave chapoteo del agua bajo las tablas. El aire olía a pino y hojas húmedas, y por la noche el bosque se quedaba tan silencioso que era como si todo el mundo se hubiera quedado dormido. Cerré la puerta con llave, dejé mis zapatos junto a ella y dormí sin problemas. La tercera noche fue diferente. Me desperté poco después de medianoche con un sonido que no me correspondía. Al principio, pensé que era la casa asentándose, un crujido ocasional, un leve movimiento en la madera. Pero luego me di cuenta de que venía directamente de debajo de mí. Un golpe, ni brusco ni apresurado, sino lento, deliberado. 3 golpes, luego una pausa. 3 golpes más. Me quedé allí tumbado, mirando al techo en la oscuridad, intentando convencerme de que solo era el lago. Quizás los escombros chocaban contra los pilotes, pero el ritmo era demasiado regular, demasiado intencionado. Se hacía más fuerte. Cada golpe vibraba débilmente a través de las tablas del suelo. Pasé las piernas por encima de la cama, con los pies descalzos tocando la madera fría, y me quedé allí sentado, escuchando. Los golpes cesaron. En su lugar se oyó otro sonido, un arrastramiento húmedo. Algo pesado, moviéndose lentamente, dando vueltas por debajo de la habitación. Se me erizaron los pelos de los brazos. Intenté imaginar qué había debajo. Sabía que el espacio de acceso no tenía suelo propiamente dicho, solo el agua oscura del lago chapoteando contra las vigas. Me dije que podría ser una rama o un sedal enredado en un pilote, arrastrado por la corriente. Pero entonces, fuera lo que fuese, se detuvo justo debajo de mi cama. El silencio era peor que el ruido. No me moví durante lo que me parecieron minutos. Mi respiración era demasiado fuerte en mis oídos, y entonces oí un roce levísimo, madera contra madera, avanzando hacia la sala de estar. Me encontré de pie antes de decidirme. Caminé con cuidado, evitando las tablas ruidosas, hasta que llegué a la sala principal. La luz de la luna que entraba por las ventanas era suficiente para ver que la trampilla del sótano estaba entreabierta, con el pestillo de latón suelto. El aire cerca era más fresco, con un ligero olor a agua del lago. Me agaché y miré dentro. El agua estaba justo allí, negra y quieta, lamiendo suavemente el borde. El sonido era suave, pero entonces noté algo flotando. Mis zapatos flotaban justo dentro de la abertura, con los cordones arrastrándose en el agua como gusanos pálidos. Los miré fijamente, tratando de entender cómo habían llegado allí. Los había dejado junto a la puerta principal. No los toqué. No sé por qué. Quizá una parte de mí no quería meter la mano en esa agua negra. Cerré la trampilla, deslizando el pestillo con firmeza, y retrocedí. El resto de la noche no dormí. Me senté en una silla junto a la ventana, observando el lago hasta que los primeros rayos de sol tocaron el agua. Por la mañana, la trampilla seguía cerrada. Pero el aire de la casa se sentía más pesado, como si la humedad se hubiera colado dentro. Mis zapatos habían desaparecido por completo. Los encontré más tarde ese día en el porche. Ya no estaban mojados, pero estaban fríos al tacto, como si los hubieran dejado afuera, en el aire invernal.
Cuando llamé a Clyde para preguntarle por el espacio de acceso, se quedó callado un buen rato antes de responder. ¿Oyes que llaman?, preguntó. No dije que sí, pero tampoco que no. Seguro que te ha entrado un tronco a la deriva. A veces pasa. Los troncos no abren los pestillos, dije. Hubo otra larga pausa y luego añadió: mejor mantén esa escotilla cerrada y quizá no te quedes mucho más tiempo. Esa noche moví una de las pesadas sillas sobre la escotilla. El aire olía aún más fuerte al lago, un aroma húmedo y terroso que se me pegaba a la ropa. Mantuve todas las luces encendidas, pero no sirvió de mucho. Los golpes volvieron alrededor de las 2 de la mañana, más suaves esta vez, casi tentativos, como si lo que estuviera debajo de la casa estuviera probando las tablas. Me quedé allí, paralizado en la silla, hasta que cesó. A la mañana siguiente hice la maleta. No me importaba que me quedaran 2 días de alquiler. Mientras llevaba las maletas al coche, miré hacia el porche. Mis zapatos estaban allí otra vez, con los cordones perfectamente atados. No volví a buscarlos.